Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nuevamente vamos a desarrollar un teórico relacionado en esta ocasión a los procesos erosivos en áreas de llanura. Como ustedes saben, una producción agrícola sustentable debe basarse en estos tres pilares. El primero, la elección del sistema de labranza adecuado, basado en siembra directa, la reposición de nutrientes mediante la fertilización y una adecuada rotación de cultivos con todas las ventajas que esto trae aparejado. Pero en aquellos ambientes que son susceptibles a algún tipo de erosión, estos tres pilares deben complementarse con un plan de sistematización de suelos para poder disminuir los procesos erosivos. Aquí le mostramos una estimación porcentual de la superficie erosionada por provincias en nuestro país. Como verán, gran parte del país presenta proporciones elevadas en cuanto a superficie erosionada. Aquí estamos hablando de erosión hídrica y erosión eólica, considerando como agente erosivo a la lluvia y al viento respectivamente. Si vemos cómo fue la evolución de las superficies, de las hectáreas alcanzadas por estos procesos erosivos, aquí le traemos una primera estimación realizada hacia 1956, donde alrededor de 34,2 millones de hectáreas se encontraban erosionadas, de las cuales 16 millones de hectáreas estaban erosionadas por la acción del viento, o sea, erosión eólica, y 18,2 por erosión hídrica. Mientras que si consideramos la magnitud de los procesos erosivos, vemos que la mayoría se encontraba en un estado moderado, es decir, un avance moderado del proceso erosivo, mientras que la menor proporción se trataba de erosión severa o grave. Un segundo relevamiento realizado en 1986 permitió cuantificar un aumento de la superficie erosionada de 34,2 a 46,4 millones de hectáreas, prevaleciendo también la erosión hídrica, pero observándose una disminución en la proporción de erosión moderada y un aumento y prevalencia de procesos severos y graves. Esto significa de que parte de la superficie que se encontraba erosionada de manera moderada pasó a severa y grave y se sumó también nueva superficie a procesos erosivos. Hacia 1990, con un ajuste metodológico mediante, se estimó un incremento nuevo en la superficie erosionada, pasando 86 a 58 millones de hectáreas, y también manteniéndose esa tendencia de una mayor proporción de hídrica y de severo grave. El último relevamiento disponible fue una publicación del 2015, en donde se estima que un tercio del país, es decir, aproximadamente 100 millones de hectáreas, se encuentran erosionadas. Si observamos nuestro país y en especial la región central, vemos una distribución de procesos erosivos hacia el noreste de la región, vinculados a erosión hídrica, con algunos sectores que se destacan, como puede ser la cuenca del Carcarañá, del Arroyo del Medio, del Arrecifes, sectores de Entre Ríos, mientras que hacia el oeste de la región vemos que pueden observarse procesos de erosión eólica. Fíjense también la particularidad a nivel nacional de procesos eólicos en la Patagonia y en todo lo que es la diagonal árida de nuestro país. Mientras que hacia el noreste de nuestro país, sin duda, asociado a un aumento de las isoietas, o mejor dicho, un aumento en las precipitaciones, vemos que se vincula los procesos erosivos a el agente agua, es decir, erosión hídrica. Si aumentamos el detalle y vamos al norte de la provincia de Buenos Aires y tratamos de dimensionar la magnitud de los procesos erosivos, vemos que aproximadamente el 37% del área agrícola
y probablemente un poco más, debido a que esto está basado en relevamientos realizados con las cartas de suelo en décadas del 60 y 70. Con esto queremos mostrarles que los procesos erosivos vinculados principalmente a erosión hídrica se concentran marcadamente en lo que es la cuenca del río Arrecifes, con sus aledaños Arroyo Pergamino, río Salto y río Rojas, lo que sería la margen de la provincia de Buenos Aires del Arroyo del Medio, también del río Areco, y como ven también la intensidad del proceso erosivo en las márgenes del río Arrecifes, debido a que allí se encuentran pendientes más elevadas, es decir, mayor inclinación del relieve, acelerando estos procesos erosivos. Quiero mostrarles también esta particularidad en el partido de Junín, General Arenales y Leandro en Alén, Obedia, en donde se encuentra una zona erosionada por procesos eólicos antiguos. ¿Qué se entiende por erosión eólica? Se puede definir la erosión eólica como el proceso mediante el cual se produce la remoción del material superficial, la selección y el transporte por medio del viento. Es decir, tenemos al viento como el agente causal del proceso erosivo, que remueve el material superficial y a su vez en esa remoción también lo selecciona, básicamente por tamaño de partícula desagregada. Y de esta manera también lo transporta de manera diferencial debido a su tamaño. Existen varias metodologías para poder estimar la pérdida potencial anual de suelo por acción del viento. Las pérdidas potenciales se estiman en toneladas de suelo perdido por hectárea por año. En este caso, le traemos una metodología desarrollada en Estados Unidos hacia mediados de la década del 60, donde esa pérdida potencial anual de suelo es función de la erosionabilidad del suelo, es decir, qué tan frágil es el suelo a ser erosionado, el factor rugosidad del terreno, teniendo en cuenta que cuanto más rugoso es el terreno, tiende a disminuir la posibilidad de erosionarse, el factor climático, el cual considera la posibilidad de tener vientos con velocidades elevadas en una dirección predominante, y también qué tan factible es de poder desarrollar cobertura vegetal en ese clima. El factor longitud del terreno en dirección del viento, considerando que cuanto mayor sea la longitud del terreno en la dirección del viento, mayor va a ser la posibilidad que se generen grandes grandes desprendimientos de suelo. Y por último, el factor cobertura, considerando que a menor cobertura, ya sea viva o rastrojos, a mayor cobertura, menor va a ser el proceso erosivo. Para interpretar aún más la erosión eólica, debemos al menos citar estos tres tipos de movimiento de partículas por acción del viento. El primero es la saltación, el cual se considera como el tipo inicial de transporte luego que las partículas han sido movilizadas desde la superficie del suelo. El proceso de saltación lo que hace es remover partículas de tamaño medio, entre 100 y 500 micrones. Por otro lado, la suspensión es el transporte por flotación en el aire de partículas pequeñas, menos de 100 micrones, que se generan por el impacto de otras movilizadas por saltación sobre la superficie del suelo. Y por último, el movimiento de rodadura, que es el transporte de partículas que se realiza sin un despegue de las partículas de la superficie del suelo. Y son partículas de tamaño mayor, entre 500
y 1000 micrones. En esta representación gráfica, si consideramos un perfil de suelo, un perfil de viento que trae una partícula removida por saltación, esta impacta y genera los otros dos movimientos. El de suspensión, que es el que genera la remoción de partículas más chicas, y también el mantenimiento de estas partículas en el aire generando las denominadas nubes de polvo, y pueden ser así transportadas a gran distancia. Este impacto también puede generar la rodadura a corta distancia de partículas más grandes, y a su vez la partícula generada por saltación tiene una trayectoria de distancia y trayectoria relativamente acotada y conocida. La principal característica que nos interesa conocer del agente erosivo viento es su velocidad. Y como se observa en este gráfico, la velocidad no es constante de acuerdo a la altura. Como vemos al principio, es decir, pegado a la superficie, la velocidad es muy baja o prácticamente nula. Y a medida que comenzamos a aumentar la altura, la velocidad comienza a aumentar. Siempre lo va a hacer luego de superar lo que denominamos la capa límite, que es el espesor desde la superficie del suelo, el espesor de aire o la altura desde la superficie del suelo, a partir de la cual la velocidad comienza a aumentar. Los distintos tipos de cobertura vegetal o canopeo de cultivo van a generar distintas alturas de esta capa límite. Por ejemplo, si tenemos un cultivo alto, pero que permite de alguna manera una remoción por su estructura del ambiente interno dentro del cultivo, va a generar una capa límite más elevada. Esto va a hacer de que la mayor velocidad del viento no se esté dando sobre la superficie del suelo, disminuyendo de esta manera el potencial erosivo. En cambio, si tenemos un tipo de cobertura baja y a su vez densa, la capa límite va a disminuir su altura y va a realizarse, o sea, va a tener más cerca del suelo el perfil del viento con mayor velocidad, aumentando la posibilidad de que se remueva suelo por el viento. ¿Cómo se comportan los rastrojos yacentes, es decir, los residuos en superficie? Como dijimos, una partícula que está en movimiento por saltación se va a comportar distinto si impacta sobre un rastrojo o si impacta sobre el suelo desnudo. A medida que tengamos mayor proporción de suelo cubierto con rastrojos, mayor va a ser la probabilidad de proteger el suelo y evitar nuevos desprendimientos de tierra. En la región pampeana existen aproximadamente 6 millones de hectáreas afectadas por erosión eólica, principalmente ubicadas en el sur de Córdoba, este de San Luis, noroeste de La Pampa y sudoeste de Buenos Aires. Los factores principales para explicar el porcentaje de erosión eólica está dado por la falta de rotaciones en muchos de estos lugares, las labranzas que dejan suelo expuesto, el sobrepastoreo de pasturas artificiales y de pasturas nativas o pastos naturales, el desmonte de parte de lo que se denominaba el espinal periestético en parte de la región subhúmeda de la región pampeana, y también la combinación con sequías recurrentes que generan menor cobertura vegetal y suelo expuesto. Aquí vamos a mostrarle imágenes para que dimensionen lo que es un proceso de erosión eólica activo. En la primera imagen
Observamos aquí un bordo de tierra y la dirección del viento, que es en este sentido. Este bordo de tierra que está aquí tiene su origen dentro del lote. Esto ha sido la combinación de los factores que veíamos anteriormente que predisponen o determinan el potencial erosivo, han hecho de que se haya perdido mucho suelo del lote y de hecho se visualiza una nube de polvo por partículas en suspensión. En esta otra imagen similar vemos el bordo de tierra erosionada que se encuentra depositado junto al alambrado. Ahí vemos que el alambrado ha generado un impedimento a la rodadura y eso ha hecho de que comiencen a acumularse partículas y generar esa especie de domo de tierra o de mini médano retenido por el alambrado. Esta es otra imagen, sur de Córdoba también, Río Cuarto. Observamos que es un lote que se encontraba recientemente implantado, donde tenemos la acumulación por sedimentación de partículas que se estuvieron movilizando por viento. Esto ya es en San Luis. Observamos claramente cómo también las partículas de suelo han sido acumuladas en el alambrado y cómo el productor ha tenido que sacar la tierra para poder acceder a su campo. Esto es lo mismo desde otro lugar. Aquí vemos cómo grandes tormentas de polvo en suspensión pueden generar y ocasionar problemas, no solamente problemas productivos por disminución del espesor de la capa más fértil de nuestro suelo, sino también dónde se va a depositar esos sedimentos o ese material en suspensión. Pueden generar problemas en la salud, vías respiratorias, por ejemplo, alergias, como también pueden generar problemas relacionados a el tránsito, como en este caso. Muchas veces se ocasionan accidentes en la ruta por cuestiones de no poder tener una buena visibilidad para transitar. En esta imagen satelital podemos observar cuál es la fuente de pérdida de suelo y cómo uno de los movimientos tuvo mayor prevalencia. ¿Se acuerdan el movimiento de suspensión? Generó una nube de polvo que adquirió dimensiones importantes. Aquí tienen la escala, podemos estar hablando de aproximadamente más de 300 kilómetros de largo por 150 o 200 kilómetros de ancho. En la región central también tenemos procesos de erosión eólica puntuales, poco frecuentes pero existentes. En este caso es una imagen de un lote cercano a la localidad de Álvarez, donde se trata de un lote poco rotado, con prevalencia de monocultivo de soja, en donde luego de un periodo de sequía marcado, junto a varios días de vientos intensos y en una dirección en la cual el lote se encontraba vulnerable, generó desprendimiento y voladura de rastrojo, una nube de polvo en suspensión, y observen este detalle en donde el rastrojo quedó anclado únicamente en los lugares donde se encontró algo de rugosidad. En este caso, la rugosidad estuvo dada por tallos de soja remanente. Aquí le dejamos el material de lectura complementaria número 1 para esta clase de Buchiazo y Aymar.
el cual aborda la erosión eólica, sus procesos y predicción. Este es un material que deben considerar y estudiar para el próximo parcial. Muy bien, ahora vamos a pasar a erosión hídrica, definiendo primero qué entendemos por erosión hídrica. La erosión hídrica es la acción combinada del proceso de desagregación de las partículas primarias del suelo, producida por el impacto de la gota de lluvia o por la abrasión del escurrimiento, y del transporte por salpicado o escurrimiento del agua. Es decir, tenemos un primer proceso que es el de desagregación de partículas primarias, es decir, el de la ruptura de agregados, el cual puede estar ocasionado por dos procesos. El primero, el impacto de la gota de lluvia, es decir, la gota de lluvia impacta sobre el suelo desnudo y genera la ruptura y estallido de agregados, o también puede estar dado por la abrasión por escurrimiento, es decir, el escurrimiento concentrado de agua que no alcanza a infiltrar y percolar en el suelo, se mueve de acuerdo a los perfiles de menor resistencia en la superficie del suelo, y cuando ese movimiento se da de manera concentrada genera una abrasión del suelo desagregando nuevas partículas. También estamos hablando de transporte de esas partículas. Ese transporte puede estar dado por el escurrimiento anteriormente descrito o también por salpicado, que es el transporte de corta distancia, de muy corta distancia. Por lo tanto, el proceso de erosión hídrica está íntimamente relacionado con las precipitaciones. Aquí le mostramos en términos generales cómo son las distribuciones en nuestro país y cuál es la relación que entonces va a tener este agente causal erosivo con la posibilidad de generar pérdidas de suelo. Como ustedes saben, y si focalizamos en la región central, tenemos una diagonal de isoietas que va desde sudoeste a noreste, yendo de menor a mayor precipitación. Muy bien, esto hace de que el potencial erosivo se vea magnificado hacia el noreste de la región. Aquí le mostramos un trabajo relativamente nuevo en el cual se genera una estimación de la erosión hídrica actual y potencial, que ya vamos a ver a qué hacemos referencia, utilizando la USLE o Ecuación Universal de Pérdida del Suelo, por sus siglas en inglés. Esto nos permite observar cuál es la erosión hídrica actual en distintos lugares de nuestro país, y si hacemos hincapié en la región central, vamos a visualizar la cuenca del río Carcaranea, la cuenca del Arroyo del Medio, la cuenca del Arrecifes, también la margen sudoeste de la provincia de Entre Ríos, de todo lo que es la región de Victoria a Paraná. Y también podemos visualizar regiones muy vulnerables de nuestro país, como puede ser Misiones, las zonas de Sierra de la Ventana y Tandilia, toda la región serrana de Córdoba, las márgenes aledañas a la cordillera, etc. Dentro de la región pampeana, y en especial la subregión pampa ondulada, la cual tiene características topográficas que predisponen a la erosión hídrica, vamos a encontrar aproximadamente 35% de esta área con algún proceso de erosión hídrica, aproximadamente 1.6 millones de hectáreas. Se destacan aquí la cuenca del río Arrecifes, la cuenca del Arroyo del Medio y la cuenca del río Carcaranía. Si vamos a la región mesopotámica y en especial la provincia de Entre Ríos, casi el 40% de la superficie de esta provincia también se encuentra con algún grado de erosión. Las causas están explicadas por
su relieve ondulado. Recuerden que Entre Ríos tiene pendientes mucho más elevadas que las nuestras. Nosotros podemos tener en el norte de Buenos Aires pendientes de hasta un 3% o 3,5%, mientras que en Entre Ríos podemos registrar pendientes de hasta el 8 o 10%. También las intensidades de la lluvia, como vimos anteriormente, hacia la región noreste de la región central, las lluvias son más copiosas, o tenemos más registro de precipitaciones, o mejor dicho, mayor lámina anual, y también pueden darse lluvias más intensas. Las características del suelo hacen que también tengan una baja tasa de infiltración y una mayor predisposición al escurrimiento. Y después también un avance del proceso de agriculturización asociado en algunos casos a labranzas y también a desmonte de la región central de la provincia. Tenemos que definir dos tipos de erosión, la erosión hídrica natural y la erosión hídrica antrópica. En el caso de la natural, es aquella que mantiene un equilibrio con el ecosistema. Es un proceso lento y constante, es decir, no es un proceso que se encuentra acelerado o tiene algún tipo de pico en cuanto a pérdida de suelo. Este proceso natural mantiene un equilibrio entre el suelo perdido y el suelo generado, haciendo de que en muchos casos el balance sea positivo, lo cual ha permitido durante varios siglos generar las condiciones de suelo actual. Mientras que la erosión hídrica antrópica, ya aquí interviene el hombre y rompe ese equilibrio natural, lo cual genera, en la mayoría de los casos, un balance negativo con los agentes formadores de suelo, es decir, se pierde más suelo del que se genera en muchas situaciones que tienen predisposición a erosión hídrica. Y también este proceso erosivo muchas veces se da de manera acelerado, de manera puntual y acelerado, lo cual genera en algún momento pérdidas importantes de suelo. ¿Cuál es la mecánica del proceso de erosión hídrica? Son tres fases. La primera es la fase de desagregación. Aquí tenemos la gota de lluvia como agente causal, la cual rompe agregados y desprende partículas, forma sellos superficiales por un reacomodamiento de partículas y una disminución del espacio poroso superficial, lo cual hace que disminuya la infiltración. Se genere entonces agua remanente y formación de una lámina superficial, la cual va a generar también partículas o va a mantener partículas en suspensión transportadas por salpicadura. Mientras que la fase de transporte, que es la segunda, genera un movimiento de agua según la pendiente, genera también transporte de material en suspensión, la mayoría proveniente de ese material desagregado por el impacto de gota de lluvia. Y ante grados elevados de pendiente, es decir, ante inclinaciones elevadas del terreno, pueden generar nuevo desprendimiento de suelo por abrasión ocasionada por el escurrimiento. Y la última fase, que es la de sedimentación, en esta fase lo que se genera es el depósito a mayor o menor distancia de las partículas que se llevan en suspensión o también en arrastre. Ese depósito va a depender del tamaño, de la densidad y de la forma de las partículas y también de la velocidad del agua del escurrimiento. El depósito inmediato de esa partícula es aquel que se da en corta distancia y resulta por lo general de una erosión laminar o en surco, mientras que el depósito aguas abajo, es decir, más lejos desde el lugar de pérdida de suelo, o sea, de la fuente de pérdida de suelo, se da por lo general mediante surcos de agua y puede llegar a darse a distancias más elevadas debido a dos procesos. El primero
es el de suspensión, es decir, mantiene en suspensión dentro del agua de escurrimiento sustancias coloidales o de características coloidales como materia orgánica y la arcilla, y también el limo fino. O también puede generar transporte aguas abajo por arrastre del resto del limo, o sea, del limo medio y grueso, de la arena y de las gravas. Aquí le mostramos dos imágenes, es la misma cárcava, donde tenemos un sector de la cárcava, donde la vemos activa, donde vemos que el fondo de la cárcava se encuentra limpio. Eso significa de que todavía el transporte y el escurrimiento generado dentro de esta cárcava continúa desprendiendo suelo. Y aquí tenemos la misma cárcava, digamos, varios metros más abajo en el perfil de suelo evaluado, o en la loma, en la media loma evaluada, perdón, donde ya registramos sedimentación del suelo erosionado en la parte alta del lote. Ya vemos aquí que el material se encuentra desagregado, sedimentos, son partículas sueltas que han quedado depositadas en este lugar debido a que algo de vegetación, principalmente gramón, comenzó a colonizar esta zona, lo cual generó algún tipo de rugosidad y sedimentación de la tierra en suspensión, y también por una disminución en la pendiente del terreno. ¿Cuál es la incidencia de la erosión hídrica sobre la productividad? Algo de esto ya estuvimos hablando, pero primero tenemos que citar la degradación de la estructura superficial del suelo, la ruptura de los agregados y la pérdida de la fertilidad física superficial. Luego, la pérdida asociada de materia orgánica y de nutrientes asociados a la materia orgánica o no. Como ustedes saben, los primeros centímetros del suelo, por la estratificación de muchos de los nutrientes y también por la mayor riqueza de materia orgánica de los primeros centímetros del suelo, hacen de que sea la zona de mayor susceptibilidad a el impacto de gota de lluvia y también a la abrasión por escurrimiento. Es decir, la parte más fértil o el sector más fértil de nuestros suelos es el que se encuentra más expuesto al proceso erosivo hídrico. Por lo tanto, los sedimentos que también genera este proceso erosivo son ricos en nutrientes y materia orgánica. Por otro lado, también tenemos una disminución de la profundidad de enraizamiento y una alteración de las reservas de agua útil. El horizonte superficial o el horizonte A es el horizonte que mayor posibilidad de enraizamiento genera hacia los cultivos, es el horizonte que tiene mejores características para poder ser explorado en la mayoría de los casos, ¿no? Por lo tanto, una disminución de este horizonte genera también una alteración en la posibilidad de profundización radical y también una alteración en las reservas de agua útil. Más aún si se trata de suelos con un horizonte subsuperficial con altos contenidos de arcilla o de características vérticas. Esto también genera una disminución en los rendimientos. A medida que vamos perdiendo materia orgánica, perdiendo nutrientes, disminuyendo el espesor del horizonte A, vamos también visualizando una disminución de los rendimientos. Por otro lado, también podemos detectar una disminución de la superficie útil, debido a que los lotes comienzan a estar colonizados por surcos y cárcavas, los cuales impiden o dificultan el tránsito. Eso hace también de que esa superficie comience a dejarse de utilizar por imposibilidad de pasar con la maquinaria. También tenemos un aumento de los costos de producción. Aquí vamos a tener probablemente un mayor tiempo operativo en algunas situaciones donde
la cantidad de surcos y cárcavas son excesivas, vamos a tener una mayor dependencia de insumos externos como, por ejemplo, fertilizantes. Y por otro lado también tenemos el impacto en la infraestructura, es decir, todos los sedimentos generados por la erosión hídrica pueden llegar a traer algún tipo de problema, como, por ejemplo, colapsar o rellenar canales. Como les decía, también ese impacto sobre la infraestructura puede estar dado por la sedimentación del suelo generado por escurrimiento o suspensión, colapsando, por ejemplo, alcantarillados, caminos, cunetas. ¿Cuáles son los tipos de erosión hídrica? Tenemos la erosión hídrica laminar, en surco y en cárcavas. En cuanto a la laminar, es aquella que se da en situaciones con pendiente y superficies uniformes y también de bajos gradientes. Genera un efecto inapreciable pero acumulativo. Es decir, se dan aquellos lotes que no tienen planos de escurrimientos concentrados, como pueden ser alguna situación con vías de escurrimiento dentro del lote donde el agua está obligada a concentrarse y generar mayor abrasión por escurrimiento. En el caso de la erosión en surco, se da debido a la acumulación del agua y al flujo preferencial por aquellas zonas de menor resistencia. Es decir, el surco se ocasiona cuando tenemos concentración del escurrimiento en un determinado lugar. Por lo tanto, a mayor velocidad del agua en estos lugares, tenemos mayor potencial para transportar suelo, es decir, para desagregar y transportar suelo. En cuanto a la erosión en cárcavas, es la erosión o el tipo de erosión que surge de surcos avanzados, es decir, primero vamos a registrar un surco y luego este surco, si no es controlado, seguramente vamos a tener cárcavas. Y pasamos de la categoría de surco a cárcavas cuando no pueden ser tapados o salvarse de alguna manera con los elementos de labranzas habituales. Para que visualicen estos tipos de erosión, vamos a mostrarles unas imágenes en las cuales estas tres corresponden a planteos de siembra directa y esta es una imagen que ya tiene varios años y corresponde a planteos en labranza convencional. En las tres primeras, la erosión laminar y en surco se encuentran asociadas. Por ejemplo, si ustedes observan, aquí tenemos un pequeño surco ocasionado por el escurrimiento, mientras que la erosión laminar se fue dando de manera alterna y entre los surcos de escurrimiento. En este caso, predominantemente tenemos erosión en surco y si ven, tenemos acumulación del rastrojo. Este es el primer signo que tenemos que tener en cuenta para inferir procesos erosivos existentes en un determinado lote. En esta otra imagen también observamos rastrojo que es retenido por los tallos de soja remanente de la cosecha anterior y cómo de manera concentrada comienza a visualizarse un surco. Y ya yendo a esta imagen que les nombraba al inicio, esto corresponde a planteos de siembra convencional, donde tenemos en gran parte del lote lo que se denomina la erosión laminar y también el planchado del lote. Cuando hablamos, no sé si alguna vez han escuchado este término, pero cuando hablamos de planchado de lote, estamos hablando de esa desagregación de la estructura superficial dada por el impacto de gota de lluvia y lo que definíamos como el reacomodamiento de partículas y sellado superficial. Ese proceso está íntimamente relacionado con la erosión laminar, que también, como decíamos al principio,
puede asociarse a nivel de lote con erosión en surco. Esto que tenemos aquí es un surco en la cabecera, donde ya el escurrimiento se concentró y generó mayor desprendimiento de suelo. Muy bien, más imágenes de surcos. Aquí tenemos un surco que está de alguna manera tapado y disimulado, el cual se ha sembrado con trigo. Aquí tenemos otro surco, no sé si se alcanza a ver bien en la imagen, pero bueno, son indicadores o signos que nos muestran que tenemos escurrimiento de agua superficial no controlado dentro del lote. Aquí tenemos, por ejemplo, un surco, pero que no va por no va por el lugar que debería, sino que lo hace por el medio del camino. Esto es por la falta de mantenimiento de estructuras, como un camino vecinal, donde este escurrimiento debería darse en la cuneta del camino y no por el camino. Y en cuanto a cárcavas, ya aquí estamos hablando de surcos muy avanzados, los cuales ya no pueden ser tapados con los elementos de labranza habituales, y tampoco pueden ser sorteados con la maquinaria, si no se pueden cruzar con la maquinaria. Esta imagen, si ustedes visualizan, tenemos una loma, una media loma y un pie de loma, donde en la media loma se encuentran surcadas por decenas de surcos y cárcavas. Si ustedes ven, tenemos el comienzo de este surco, que a medida que comienza a tomar más velocidad del escurrimiento y acumular más agua, se transforma en cárcava. Ustedes intenten pensar en que el agua que recibe esta zona es la de la precipitación, mientras que la de la media loma es la de la precipitación más el escurrimiento generado en la loma, mientras que la parte baja de la media loma es el agua resultante de la precipitación incidente más el escurrimiento de las situaciones más altas en el relieve. Esto trae aparejado también otros inconvenientes, como por ejemplo la imposibilidad de sembrar cortando la pendiente principal. Es decir, si la pendiente tiene este sentido, una práctica que ya vamos a ver dentro de un rato, una práctica recomendable, es cortar la pendiente principal mediante la siembra. Ya en esta situación es imposible porque estamos sí o sí obligados a sembrar a favor de la pendiente para poder lograr transitabilidad. ¿Cómo se visualiza en esta imagen, ¿no? Tenemos una cárcava y se ha sembrado o se ha hecho cabecera pegado a la cárcava, lo cual de alguna manera también acelera el proceso erosivo porque no tiene ningún tipo de estructura que detenga el escurrimiento. ¿Cuáles son las clases de erosión hídrica? Las clases se dan mediante el espesor o el porcentaje de suelo perdido en comparación con el perfil modal. Supongamos, si tenemos un perfil modal con un horizonte A1 de 20 centímetros, la erosión ligera o H1 va a ser aquella que ha perdido el 25% de ese horizonte superficial o 5 centímetros, ya que estamos considerando 20 centímetros de horizonte A. La erosión moderada o H2 es aquella que ha generado pérdidas entre un 25 y un 50%, es decir, entre 5 y 10 centímetros. Y aquí ya se observan surcos. La erosión severa o H3 es aquella que ha generado pérdidas de más del 50% del horizonte superficial y está acompañado por canales, por cárcavas, es decir, surcos avanzados. Mientras que la erosión grave o H4 genera gran cantidad de cárcavas profundas y subsuelo expuesto. Aquí ya tenemos parte del B textural en nuestra región expuesto en superficie. Vamos a mostrarle aquí un trabajo realizado por Irurti y Mon
en el año 2000, el cual, considerando este perfil modal, que es un suelo argidol típico, no erosionado de nuestra región, el cual presenta la secuencia de horizontes, la profundidad de cada uno de esos horizontes, características texturales, contenido de materia orgánica, pH, nitrógeno total. Considerando ese perfil modal, analizaron un establecimiento en el cual se encontraba ese perfil modal con un grado de erosión nulo, pero también dentro del mismo establecimiento encontraron distintos grados de erosión: ligero, moderado, severo y grave, y distintas profundidades corroboradas con estudio de caso, con Barreno y Pala, donde tenemos una disminución de la profundidad de los horizontes superficiales. Y digo los horizontes porque, si ustedes ven, lo considerado como nulo considera la profundidad del horizonte A y B1. ¿Por qué se hace esto? Debido a que es más fácil identificar, digamos, el espesor del suelo perdido si tomamos como una constante o si intentamos registrar lo que es la parte superior o cabeza del B21T, debido a que es fácil identificarlo. Muy bien, ya que aumenta el grado de erosión, vemos que disminuye el contenido de materia orgánica, disminuye el contenido de fósforo asimilable y aumentan las tasas de erosión, ya sea potencial o actual. Por lo tanto, ¿qué puede ocurrir con el rendimiento de los cultivos o la producción de forraje, si fuese la producción considerada, en cada uno de estos grados ascendentes de erosión? Eso es lo que se plantearon los autores y registraron el rendimiento durante varias campañas en cada uno de estos ambientes. Determinando entonces que, en el caso de la soja, pasar de nulo a ligero permitió una disminución de 4% del rendimiento, pasar a moderado una disminución de 16%, a severo el 36% y a grave 52% del rendimiento sin erosión. Entonces aquí tenemos un primer indicador de productividad que es muy importante de tener en cuenta y muchas veces no se hace o no se lo tiene en cuenta, que es el espesor del horizonte A como determinante del potencial de rendimiento. Esto no es solamente por el espesor del A, sino que también está combinado con una determinada pendiente, la cual facilita muchas veces el escurrimiento superficial e impide o disminuye la posibilidad de que el agua infiltre, percole y recargue el perfil, siendo un efecto combinado de pérdida de suelo y disminución en la posibilidad de cargar el agua con perfil y transformarlo así en materia seca y rendimiento. Muy bien, para trigo algo similar, pero llama la atención el caso de maíz, en el cual vemos que ya con un grado de erosión moderado tenemos una disminución del 22%, en el caso de severo 44% y grave 55%. Es decir, el maíz es un cultivo más sensible, en cuanto, lo pueden observar por la pendiente de la recta, es un cultivo más sensible a disminución del horizonte superficial, es decir, al mismo espesor de suelo perdido, porcentualmente el maíz pierde más rendimiento.